La planeación. ¿Qué tenemos que ver cuando vayamos a planear nuestra vida financiera? ¿Cuáles son los puntos que tengo que cuestionarme? Bueno, primero, ¿qué estilo de vida tengo actualmente en cuanto a casa, personal de servicio, los coches, los viajes, los entretenimientos? ¿En qué gasto mi dinero? ¿A qué estilo de vida quiero llegar? Otra es qué educación quiero para mis hijos. Como les comentaba, pues, ¿a qué escuelas quiero que vayan? Más tarde, ¿a qué universidad quiero que vayan? Y si quiero que tengan estudios en el extranjero, no nada más alguna maestría o su carrera universitaria, sino que tal vez quiero mandarlo un año para que aprenda inglés. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo dentro de nuestra planeación financiera. Otra cosa que hay que cuestionarnos y ver es si estamos ahorrando formalmente. ¿Tenemos un ahorro formal en donde mes a mes o año tras año estemos guardando ese dinero en algún lugar y no se va a tocar porque ese dinero va para algún objetivo específico, como comprar alguna casa o departamento, un terreno, no sé, a lo mejor invertir en divisas, hacer otras inversiones en fondos de inversión, en la bolsa de valores, o simplemente en efectivo? Estoy ahorrando en efectivo. ¿Qué es lo que estoy haciendo para ayudar y para invertir mi dinero y que no se quede ahí nada más guardado? Necesitamos obviamente ponerlo a trabajar de diferentes formas y no podemos poner todos los huevos en una canasta. Necesitamos diversificar nuestro portafolio, pero necesitamos también ahorrar formalmente. Esto es algo que hacen mucho en Estados Unidos. Ustedes se fijan, las familias en Estados Unidos, desde que los niños están en secundaria, empiezan a trabajar en los veranos y empiezan a generar dinero, y ese dinero se va a un plan de ahorro que van a utilizar después para pagarse la universidad. Y los padres también van ahorrando desde que se casan, van ahorrando y van creando un fondo para la universidad de sus hijos, porque lo tienen planeado, porque desde que se casan hacen una planeación financiera. Y eso es algo muy importante que desafortunadamente aquí en México poca gente lo hace. Por último, pensar en cómo quiero vivir mi vejez. ¿A qué edad me quiero retirar? ¿A qué edad me gustaría decir ya no quiero trabajar y quiero vivir de todo lo que generé? ¿Cuántos años esperas vivir? La media ahorita es 75, pero hay mucha gente que vive hasta los 85, incluso 90, 90 y tantos. ¿Cuánto es lo que estás esperando vivir? Porque tienes que ver si lo que tienes te va a alcanzar para vivir esos 10, 15 o 20 años sin trabajar. ¿Qué nivel de vida estás esperando mantener? ¿El mismo que tienes ahorita? ¿O mejor? ¿O un poco peor? Hay que planearlo desde ya. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para darte esa vida que estás planeando durante todos esos años que vas a vivir? Es decir, esos años que estás eligiendo desde tu objetivo de retirarte hasta tu expectativa de vida. ¿Cuánto dinero vas a necesitar? ¿Y qué fuentes de ingreso vas a tener durante esos años? Porque puedes tener fuentes de ingreso. A lo mejor compraste un departamento, 2, 3, y los estás rentando, y es algo que te va a entrar mensualmente. También lo tienes que generar. Esto no es solamente para la gente que no tiene dinero. De hecho, la gente que más dinero tiene es la que se preocupa más por tener esta planeación. Hablando de las estadísticas de ahorro que les comentaba, bueno, del 100% de la población, solamente el 15% tienen un ahorro formal, ya sea en un banco, en una caja de ahorro, en una cuenta de ahorro en un banco, en un plan de ahorro en alguna aseguradora o en alguna entidad financiera. Nada más el 15%. El 23% de los mexicanos no ahorran, no tienen ni siquiera un ahorro informal.
Solamente el 5% tienen un plan para su retiro y solamente el 2% de la gente que tiene más de 65 años es económicamente independiente. Solo el 2%. Esto quiere decir que el 98% de los adultos mayores dependen de otras personas para vivir. Tal vez de sus hijos o tal vez de algún otro pariente o de alguna otra persona, pero no son independientes económicamente. Y esto es por no planear su futuro. ¿A ti te gustaría tener más de 65 años y tener que depender de alguien económicamente? ¿O quieres tener tus propios ingresos, tu propio patrimonio? Eso es algo que hay que pensar y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de la planeación financiera. Ahora, como les decía, la expectativa de vida hoy en día es de 75 años. Ahora, cuando una persona se retira, la pensión máxima por ley que recibe es de aproximadamente el 26% del salario que tenía. Es decir, si ganabas 100 pesos al mes de pensión, vas a recibir nada más 26. Por ley, es lo que te va a dar tu seguro para el retiro que te da el gobierno. Y para que una persona pueda mantener el estilo de vida que tenía, necesita por lo menos el 70% de su sueldo. Por lo menos el 70% de su sueldo. ¿Qué va a pasar con ese 45% adicional que no vas a estar recibiendo? ¿Cómo vas a quedar? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, ahora, ¿qué riesgos van a amenazar tu tranquilidad financiera? ¿Qué riesgos tiene ese patrimonio que estás forjando, esa estabilidad económica que tienes? ¿Qué riesgos están afrontando que puedan desestabilizarte completamente? Bueno, obviamente el fallecimiento. Si mueres y tú eres el que está generando los ingresos de tu familia o la mayor parte de los ingresos de tu familia, pues en el momento en que mueres y que ya no se tienen esos ingresos, pues hay un desequilibrio en la economía familiar. Pues sí, tal vez falleces y a ti ya no te importa, pero pero ¿qué pasa si sobrevives? Si tienes un accidente o una enfermedad que te causa una invalidez total y no puedes trabajar y ya no puedes generar dinero y sin embargo sigues vivo. ¿De qué van a vivir tú y tu familia? Eso es algo que la gente no piensa. La gente dice, no, bueno, yo no me pienso morir. A ver, espérame, todos nos vamos a morir algún día, todos. Y nos podemos morir en 20 años, en 30 años, en 50 años, o nos podemos morir mañana, o nos podemos morir en 2 horas. Nunca sabemos, nunca lo sabemos. Gente de todas las edades. ¿Cuánta gente joven no tiene de repente un infarto y lo sobrevive? O un derrame cerebral o alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular y se quedan inválidos por el resto de su vida. Hay que pensar en esa posibilidad. ¿Qué va a pasar contigo y con tu familia en el caso de que algo te suceda y quedes con invalidez? Luego, una enfermedad grave, una enfermedad crónica, tal vez un brazo roto, una pierna rota, pues no va a poner en peligro tu economía porque pues vas a ir al doctor, te lo van a arreglar, te vas a enyesar y en 6 meses vas a estar bien. Pero ¿qué pasa si tienes un infarto o tienes un problema de columna o tienes una insuficiencia cardíaca o tienes alguna insuficiencia renal o del hígado o en fin, N cantidad de enfermedades como cáncer que acaban con fortunas enteras? Y luego vemos en las redes sociales todos estos grupos que se empiezan a formar para ayudar al amigo que tuvo cáncer o tuvo un derrame o su esposa o alguien de su familia,
Y ahí están, ya sea al principio, pues sí, le depositan dinero y le ayudan económicamente cuando tienen buenas relaciones. Otras veces, pues ya después, ya no van a estar dándole dinero todo el tiempo. Pueden seguir juntando tapitas de refresco y venderlas para lograr ayudarle a lo mejor a pagar una quimioterapia o algún stent o alguna cosa. Pero eventualmente eso se va a acabar. Y eso es para la enfermedad. ¿Qué vas a hacer después de que se te acabe el dinero debido a una enfermedad de estas? Hemos visto perder fortunas enteras por alguna enfermedad grave. Ahora, ¿también te has puesto a pensar qué va a pasar en el caso de que te despidan de tu trabajo? Ok, yo sé que te van a despedir, te van a dar tus 3 meses más 20 días por año o 10 días por año, te van a dar alguna compensación, tienes tu dinero ahorrado, tienes a lo mejor acciones de la empresa o no, tienes un colchón ahí muy sólido. Pero ¿quién te dice que vas a poder encontrar trabajo en los próximos 3 meses o 6 o un año? Y sin embargo vas a querer mantener el mismo nivel de vida. ¿Cuánto tiempo va a durar eso que tienes informalmente ahorrado o tal vez formalmente invertido, pero que vas a tener que sacar porque vas a tener que utilizarlo? Sobre todo cuando ya tienes 40 años, es muy importante pensar en esto, porque arriba de los 40 ya es más difícil conseguir trabajo. Es triste, pero es cierto. Ahora, ¿qué va a pasar si llegas a los 65, a los 70, a los 75, a los 80 y no te mueres? Sigues viviendo. Sigues viviendo a la edad en la que es mucho más caro un seguro de gastos médicos, en donde más accidentes tienes porque, pues, diste un mal paso y ya se te rompió la pierna, o ya se te rompió la cadera, o ya te salió una hernia, o es cuando más se utilizan los seguros de gastos médicos. Independientemente de la cuestión de salud, ¿qué va a ser de tu vida si estás viviendo 10 o 15 años más de lo que habías contemplado? Esto es algo muy, muy importante que hay que considerar también y que hay que tener respaldo para eso. Pero si no lo planeas desde ahorita, entonces va a ser mucho más difícil para ti hacer todo esto después de los 50, 55 años. Bien, pues por ahorita hemos terminado esta parte de la presentación. Les invitamos a ver el siguiente video en donde vamos a ir completando el total de esta presentación para no hacerlo demasiado largo. Nosotros somos Garseco, somos una empresa que da asesoría en planeación financiera, personal y familiar. Pueden entrar a nuestra página web www.garseco.com. Estamos dando asesoría pro bono, que es asesoría gratuita realmente para poder ayudar a la gente. No importa el nivel económico, no importa la necesidad específica que tenga, el calificar para una asesoría pro bono tiene otro tipo de parámetros. Entonces entren a nuestra página y ahí está el formato para aplicar a asesoría gratuita. Llénenlo, nosotros lo recibimos, lo estudiamos y los contactamos para generar una primera cita. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos a sus órdenes.